primero bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a Texas, bienvenido a Los Ángeles, bienvenido a Monterrey, todos mis grandes cariños de Monterrey, que sé que son muchos, Querétaro, Guadalajara, a ver, ¿qué me estoy olvidando? Seguro me estoy olvidando algunos. Y por supuesto todos los que estamos, Puebla también, tenemos mucha gente en Puebla. Y todos los de esta querida ciudad donde vivimos. Bueno, hablábamos del placer de amar, el placer de amar, el placer de estar vivos. Hoy vamos a hacer todas las reflexiones básicas. Cambiamos para elegir cómo decidimos nosotros vivir. En el módulo 1 vimos cómo nosotros estructuramos nuestro pensamiento y cómo nosotros tenemos que decidir cuáles van a ser las transformaciones que queremos y cuáles no. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un poquito, el artículo 1 es historia y antropología. De la sexualidad. Y la sexualidad y las relaciones de pareja viene todo junto, viene todo. Cuando hablamos de relaciones de pareja amoroso-erótica, estamos hablando de amor erótico, o sea, de ambas cosas al mismo tiempo, como una sola palabra. Entonces, cuando hablamos de la historia y la antropología de la sexualidad, también estamos hablando de la historia y la antropología de cómo los seres humanos se relacionaron a través del tiempo. Pensar en la sexualidad en la historia es tomar conciencia que lo que pensamos y vivimos hoy es solo una manera de pensar y como tal transitoria. Todo esto lo desarrollamos en el módulo 1, ¿por qué es transitoria? Vamos a hacer un pequeño repaso con los 3 pilares de la cultura y cómo nos co-construimos a través del tiempo. Y lo desarrollamos ampliamente en el módulo 1, la manera en que se conformaron los sistemas de creencias sexoafectivas. Esta es la manta que teníamos pegada en el módulo 1 para que todos puedan siempre referenciarse a sus propios paradigmas. Toda cultura, no importa cuál cultura, ni en qué tiempo, ni en qué lugar, tiene siempre 3 grandes pilares: la ética, la estética y la lógica. La ética nos habla de lo bueno y de lo malo. La estética nos habla de lo lindo y de lo feo. Y la lógica nos dice qué es verdadero y qué es falso. En nuestra cultura, en nuestros momentos, la ética, lo bueno y lo malo, lo determina la moda. Y lo bello y lo feo lo determina la publicidad. Y la política, o sea, las instituciones, tanto civiles como religiosas, son las que van a determinar qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora, ¿cómo estos 3 grandes pilares de cualquier cultura lo bajamos hoy a nuestra vida cotidiana en toda la manera de estructurar nuestro sistema de creencias, nuestra manera de vivir, en cada decisión de cada día? ¿A qué hora nos levantamos y tomamos café o té? Todo está estructurado desde estos 4 grandes paradigmas. La jerarquía, que es quién domina y quién se somete. En cualquiera de sus decisiones, y todos los que hicieron ya las tareas del módulo 1 ya lo saben, en cualquier área, ¿sí? Es muy frecuente que nos relacionemos a partir de el que domina y el que se somete. ¿Sí?
El otro paradigma, la confrontación. ¿Qué es confrontar? Confrontar es discutir acerca de quién tiene la razón. Yo tengo la razón, tú tienes la razón. ¿Sí? Ese es el segundo paradigma. El tercer paradigma, la competencia. Siempre estamos mirando si vamos a hacer más que el otro o menos que el otro. En cualquier área, no importa qué área. Siempre nos estamos comparando, ¿sí? Y el tercer paradigma, la exclusión. Si no piensas igual que yo, entonces yo te excluyo, te saco de mi vida, te desecho, ¿sí? Si pensamos en cómo nuestro cerebro procesa estos 4 paradigmas, un paradigma que es cómo usamos, qué usamos para estructurar nuestro pensamiento, pero no tenemos conciencia que lo estamos usando, ¿sí? Los usamos sin saber que los usamos, por eso se llaman paradigmas. Y todo lo que ustedes piensan están estructurados desde estos 4 paradigmas. No sé si haya alguna duda sobre estos temas, pero sería importante que la vayan poniendo en el chat en la medida que vayamos hablando. Entonces, teniendo esto claro y cómo estos 4 paradigmas determinan que el concepto de amor y el concepto de relación de pareja está basado en estos 4 paradigmas. Ok, entonces hablemos un poquito de historia y cultura. Creo que con ese repaso ya más o menos estamos centrándonos en lo que habíamos hablado. La cultura está siempre en permanente transformación. ¿Por qué? Pensemos en los paradigmas, pensemos en los pilares de la cultura. Lo bello y lo feo, ¿cambia o no cambia a través del tiempo, a través de las regiones geográficas? ¿Lo bueno y lo malo cambia o no cambia a través del tiempo y de las regiones geográficas? Sí, ¿verdad? Por eso decimos que la cultura está en permanente transformación. Parece que es estática, pero en realidad no lo es, porque es un sistema. Y todos los sistemas en su interior tienen el mecanismo de su propia autodestrucción. Se destruyen unas partes y se empiezan a construir otras. Entonces, tenemos una permanente reactualización de esa cultura. Y si en México mismo, si nos vamos desde el sur hasta el norte, vamos a ver todos los cambios que hay. Y la manera en que se reproduce una cultura es a través de sus paradigmas, que estructuran la forma de pensar de sus habitantes. ¿Cómo es esto? Bueno, en la medida que ahora se pone de moda, no sé, estar delgados, ¿no? O, no sé, los hombres de ser lampiños o las mujeres de tener muchas curvas o este tipo de cosas, ha ido evolucionando. Pensemos nada más en los últimos 50 años y todas las transformaciones que ha sufrido esto. Pensemos en los principios, ¿no? En la prehistoria. Digamos 3.300 años antes de Cristo, desde los homínidos, que eran los prehumanos, hasta los primeros escritos. ¿Qué tendrá que ver? ¿Cuáles serán los paradigmas que hubo en aquel entonces? Luego las civilizaciones antiguas, que es desde la escritura hasta el siglo V antes de Cristo. Luego las civilizaciones clásicas,
que es desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, o sea, tenemos ahí 10 siglos. También vayan viendo a la velocidad que van cambiando. La época medieval del 5 al 15, ya después de Cristo, la época moderna, y esto es interesante, del 16 al 18. Fíjense que veníamos con épocas de 10 siglos y se van acortando, y aquí ya tenemos mucho menos siglos en el medio. ¿Qué quiero decir? Las épocas son más cortas. Y la época contemporánea, que va desde el 1789, la Revolución Francesa, hasta nuestros días. Pero ¿qué pasa con la modernidad? ¿Qué pasa en nuestros días? En nuestros días la cultura está en crisis, la modernidad está en crisis. ¿Por qué crisis? ¿Por qué decimos crisis? O está en agonía. ¿Por qué decimos en agonía? Porque muchas de las reglas, de las normas que existían, empiezan a ser cada vez más flexibles, cada vez se aplican en menos casos, cada vez se aplican de manera diferente, y algunas van desapareciendo en algunos sectores de la población. En términos generales podríamos decir que van desapareciendo primero en las grandes urbes y después entonces van a irse poco a poco, ¿sí?, expandiendo hacia otras zonas. Y además de las grandes urbes, en general empiezan estas transformaciones en la clase media, a veces en las clases altas, pero las clases medias en términos generales son las que conforman más rápidamente lo que se llama la parte contracultural. ¿Por qué es esto? ¿Por qué pasa esto? Porque las clases medias tienen un poco de tiempo para pensar. Las clases menos favorecidas en términos sociales y económicos, vamos a ponerlo en rápido, la explicación es más profunda, no tienen tiempo para ponerse a cambiar o reflexionar cosas, porque el tiempo lo tienen que desarrollar, ocupar para trabajar y comer y descansar, y a veces criar niños. Entonces, su tiempo físico se concentra en una rutina bastante rígida. En cambio, en las clases medias, donde tienen un poco más de tiempo libre, es donde empiezan a surgir todas estas reflexiones. En las clases altas, que tienen mucho más tiempo libre, generalmente fueron clases altas a nivel económico, y muchas veces no a otros niveles, por cierto, como el desarrollo de la conciencia, por ejemplo, pero están más aferrados en general, ¿no? Por supuesto no se puede hablar en particular de nadie, pero en general están, o sea, son clases altas precisamente por los sistemas de creencias desde los cuales surgieron. Entonces suelen estar bastante más apegados a las normas antiguas. Por eso es importante que todos ustedes tengan la conciencia que es a ustedes quienes les toca cambiar al mundo. El desajuste económico y demográfico mundial, la crisis ecológica y del desarrollo, la crisis universal del futuro, el malestar generalizado de la civilización,
el desarrollo descontrolado y ciego de la tecnociencia, la agonía de la política y de las instituciones civiles y religiosas, entre otras muchas, hace que la modernidad esté en crisis, en agonía. El sistema patriarcal que dio origen, dio cabida a todo el desarrollo que tenemos, está en agonía. Y por eso todos entramos en unos niveles de conflictos internos muy especiales, porque no tenemos una estructura en el cual apoyarnos para modificar toda nuestra actividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se va transformando? ¿Cómo es que una cultura empieza a transformarse? Se va modificando la medida en que las personas van reemplazando por otras, motivados por los cambios que se producen en la moda, en la publicidad y en la política. Todo esto dio paso a lo que se suele llamar el nuevo modernismo. Lo moderno es la creencia del valor de lo nuevo y en el carácter positivo del devenir, de la transformación. Si vemos cada época rápidamente, en la prehistoria se identifica a la mujer con la tierra por su fertilidad, o sea, porque podía crear nueva vida, igual que la naturaleza, que podía crear nuevas plantas y entre los animales, nuevos animales. La mujer, el concepto de la mujer tenía que ver con esta idea, que el hecho de que pudiese generar nuevas vidas, nuevos seres humanos, se la asimilaba como parte de toda la naturaleza que generaba nuevas vidas. Esto implicó que un culto hacia la sexualidad femenina y hacia la reproducción, ¿sí? Era como un milagro, era como algo deseado, y no solo deseado, sino que tenía que ver con esta sensación de no desaparecer, ¿sí? Con la reproducción de la especie. Los hombres idolatraban y adoraban a las mujeres por este motivo, y la monogamia evolucionó hacia la poliandria en las sociedades matriarcales, y los hombres entonces protegían a la mujer y a sus crías. En las civilizaciones antiguas, Babilonia, Egipto, empieza a transformarse esto. En Babilonia el sexo exclusivo, donde la mujer era un objeto de placer y reproducción, ¿sí? El sexo ya pasa a ser un sexo exclusivo, lo que vulgarmente le llamamos monogamia, aunque todos nosotros sabemos que no. Sabemos que la monogamia no es solamente sexo exclusivo, sino que es todo un sistema de pensamientos. Los hombres podían tener concubinas y el culto a las diosas era lo que lograba el equilibrio social. O sea, por un lado la mujer empieza a ser sometida a las necesidades del hombre, pero por el otro lado se hacía un culto a las diosas. Y entonces esto equilibraba un poco la adoración anterior. En Egipto adoraban a divinidades femeninas, existían prostitutas sagradas, porque las relaciones sexuales se celebraban en lugares sagrados, como ofrendas a los dioses. Y la mujer podía divorciarse cuando creyera oportuno. Hoy en día se está discutiendo la legalidad del divorcio, pero bueno, estamos un poquito atrasados, pero así es la cosa. En las civilizaciones clásicas, en Grecia, por ejemplo, lo más clásico de lo clásico, había un culto y una práctica muy específica hacia el erotismo. Era el valor supremo, se le daba a la virginidad a través de Artemisa.
La homosexualidad en hombres y mujeres tuvo gran aceptación y conducían a un estado sublime del ser. En la educación, los jóvenes tutor que los iniciaba en las prácticas sexuales. Safos, que fue una poetisa homosexual, creó una escuela y promovió el amor entre mujeres. Las prostitutas o etairas eran mujeres especializadas en las artes amatorias. ¿Qué tan antiguo es lo antiguo, no? Esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Qué tan antiguo es lo antiguo? Ok, luego, dentro de las civilizaciones clásicas, también tenemos a Roma. La permisividad sexual alcanza el mayor esplendor. Estos degenerados de los romanos, ¿no? Siempre haciendo cochinadas. Ok, había normas de conductas y éticas que permitían la promiscuidad, la libertad sexual y las relaciones fuera de la pareja. El sexo y la lujuria eran para la realización personal, pues la obtención del placer era el valor dominante. A ver, quiero que no pierdan su tiempo en anotar absolutamente nada de lo que ven y de lo que escuchan. Todo está en los artículos en su plataforma, ¿sí? Todo lo que ven escrito en su pantalla está en los artículos. No necesitan perder el tiempo y la atención en escribir. Mejor escuchen, razonen, esto va a generar dudas y escriben las dudas, ¿ok? Bueno, el adulterio y el divorcio eran aceptados y practicados. La homosexualidad tenía reglas precisas, había siempre un amo y un sometido, había pobres y había esclavos que eran obviamente, como siempre, los sometidos. Los condones existían desde el antiguo Egipto y eran hechos de piel natural de intestinos o vejigas de peces para protección de embarazos y también de enfermedades. En la época medieval van cambiando las cosas hacia sistemas bastante más patriarcales. A partir del 314 se prohíbe el placer. Era pecado y demoníaco. Vamos a tener varios sonidos exteriores. San Agustín impone el celibato en la segunda mitad del siglo IV. Junto con normas sexuales restrictivas, es una época de oscuridad en la sexualidad. El sexo enfocado solo a la reproducción, aunque el incesto era normal. El incesto, estamos hablando de relación padres, hijos, hermanos, primos, entre parientes cercanos. La Santa Inquisición, que de santa tuvo poco, porque fue bastante demoníaca, aunque no creo mucho en el demonio, pero bueno, en fin, haría que se cumplan todas esas reglas. O sea, o las cumplías o te las hacían cumplir. A partir del siglo VII y VIII aparecen también el islamismo y en el XII se impone el cinturón de castidad a la mujer cuando el hombre se va a la guerra. ¡Wow! Ya se iba a la guerra, sí. Me pareció que decía va con muy grande, pero no, se iba. Ok. Esto es interesante, esto del cinturón de castidad a las mujeres. Ahí comienza realmente la idea de sexo exclusivo. Ahí es donde realmente se empieza a dar la base cierta, la base rígida. ¿Por qué? Lo decíamos ya en el módulo 1, vamos a repetirlo. La idea de que la mujer tenía que tener sexo exclusivo con un solo hombre tuvo que ver
con la herencia. ¿Con quién? ¿A quién? Cuando los hombres iban a la guerra, cuando regresaban, tenían que asegurarse que las vaquitas que no se iban a poder comer en vida, las iba a heredar el hijo propio, ¿sí? Y como la guerra se iba en 2, 3, 4 años, entonces cuando regresaban la mujer tenía varios hijos, ¿sí? Entonces era difícil saber cuál hijo era de él. Entonces le ponen el cinturón de castidad a la mujer, pero no porque tuviesen algún tipo de sentimiento amoroso, erótico, como lo podemos concebir hoy en día. Simplemente le ponen el cinturón de castidad porque querían asegurarse que su herencia la iba a tener su hijo legítimo, o sea, el hijo de su relación con la mujer. Pero el cinturón de castidad es para la mujer, pero no para el hombre. El hombre podría tener hijos en todos los pueblos que conquistaban, y eso no era problema. Entonces, ¿qué tenemos que entender de acá? Que la idea de monogamia como sexo exclusivo nace solo para la mujer, no para el hombre, ¿sí? Esto de que el hombre no puede tener otras relaciones sexuales realmente es algo muy de nuestros días, muy de hace poco tiempo, ¿sí? En términos de evolución de la historia. Y bueno, ya en el siglo XV se declara sacramento al ritual matrimonial, ¿sí? Este asunto de que se tienen que casar por la iglesia y por lo civil y que es un sacramento divino, en realidad es a partir del siglo XV. ¿Sí? O sea, tampoco hace tanto, ¿sí? Bueno, acá hay mucho que decir, pero vamos a evolucionar. Llegamos a la modernidad después del siglo XVI y se descubre América, está la Revolución Francesa, el Renacimiento, pensadores y artistas, la imprenta, el estudio de la anatomía, la belleza como una característica importante en el ser humano, cosa que antes... Bueno, en lo clásico sí, había conceptos de belleza muy específicos, pero en otras culturas no. Y también de la sexualidad. Leonardo da Vinci dibuja y describe los órganos sexuales internos, y no había, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama lo que te pasan el ultrasonido? No había ultrasonido. Sin embargo, este hombre los dibuja. El papel de la mujer se usó como icono sexual, fomentado, idolatrado y propagado por la literatura. Hay otras manifestaciones, pero el cuerpo sufría pérdidas continuas por distintas partes. Bueno, la pérdida del semen debilita al hombre, provocando enfermedades y cultura. O sea, empieza a haber desde distintas personas y estudiosos, investigadores, un incipiente conocimientos del cuerpo del ser humano, pero acá la reflexión ¿cuál es? Parecía que todas las investigaciones nos iban a dar una sabiduría, y una sabiduría objetiva. Esta es una discusión acerca de lo objetivo o subjetivo, es una discusión muy larga en las ciencias, pero finalmente en los años 70, cuando se profundiza esto entre unos cuantos investigadores, llegan a la conclusión que es lo que quiero que les quede a ustedes, y que todo conocimiento
por muy científico que sea, siempre es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es totalmente posible que ese conocimiento se transforme en otro conocimiento, ¿sí? Y en la física tenemos ejemplos muy fuertes, ¿no? Hasta llegar a la teoría de la relatividad, ¿no? Que, o sea, se pasa por distintos momentos. No quiero entrar ahí porque si no me voy como gorda en tobogán. Uy, qué feo que sonó eso. Ok. Llegamos a una época contemporánea que es después de la Revolución Francesa o a partir de la Revolución Francesa, se toma ese momento como muy importante en la transformación, porque da los cimientos, ¿sí?, de lo que sigue. Ahí, por un lado, todo esto del Renacimiento, pero por el otro lado, toda la época victoriana, ¿no? Ahí vemos los dos extremos, ¿no? De el sistema cultural y el sistema contracultural, cómo se va transformando una cosa en la otra, y no es todo simultáneo, sino que está todo lleno de desniveles. Cuando alguien no acataba las normas que se iban imponiendo, entonces se los consideraba disidentes sexuales y eran perseguidos desde la religión y la medicina, ¿sí? La idea de lo perverso, de lo loco, de lo endemoniado, etc. En el siglo XVIII aparece el Marqués de Sade y la nueva visión del placer. Pero si bien se lo escucha y tiene mucha repercusión en la época y después de su época, se interpreta en ese momento como una incitación a la perversión y el crimen. Hay más elementos que tenemos que tener en cuenta. A ver, no pretendo con esto que ustedes conozcan la historia y la antropología de la sexualidad y de las relaciones humanas. Simplemente el único objetivo de esta revisión histórica es que se den cuenta que lo que tenemos hoy solo pertenece al hoy y además está en permanente transformación, ¿sí? El objetivo de esta revisión es para que a ustedes les quede claro y consciente, no solamente claro seguramente ya lo tenían, pero pongan en la conciencia que todo lo que hoy ustedes creen que es la vida, no es. ¿Sí? Es simplemente cultura. ¿Sí? Esto es importante. ¿Sí? ¿Para qué es importante esto? Para que sepan que hoy es el primer día del resto de sus vidas. Y que hoy ustedes pueden transformar, empezar a transformar la parte de su vida que le quede incómodo. Que todo lo que ustedes piensan es simplemente un pensamiento, que así no es la vida, que la vida es como ustedes quieren que sea su vida. Y esto es lo central de todo lo que estamos viendo. No es importante que recuerden todo esto, sino simplemente que pongan en la conciencia que vivimos en transformación. ¿Sí? Esto es lo central, este es el objetivo de esta revisión. No hay necesidad que se acuerden de todo esto, ni mucho menos. Simplemente que pongan en la conciencia que estamos en permanente transformación y que ustedes son un elemento de la vida que se autotransforma de acuerdo a sus propias decisiones. Ok, bueno. También en esta etapa, siglo XVIII y XIX en adelante, poco a poco y cada vez más, especialmente a partir del siglo XIX, aparece todo el estudio de la sexología como tal, ¿sí? Hay
desde los ingleses, los judíos alemanes, austríacos, o sea, Europa empieza a ser un centro del estudio de la sexología como nunca había antes en Occidente. Sabemos que en Oriente los escritos sobre la sexualidad datan de 5.000 años antes, ¿sí? Pero en Occidente es Europa los que empiezan a estudiar la sexología como tal. En los 60s, y estamos hablando de antes de ayer, bueno, yo sé que muchos de ustedes no habían nacido en los 60, pero como yo sí, entonces es antes de ayer. En los 60 empiezan los movimientos juveniles de transformación política, económica y ética, ¿sí? Después de las Segundas Guerras Mundiales, la sexología prospera y comienza a servir al ser humano para vivir en armonía con su ser sexuado, o sea, la sexualidad a nivel individual. Y se derrumban algunos tabúes, algunos mitos, hay una especie de liberación sexual y emancipación de la mujer al nivel del hombre, o eso, digamos, era la pretensión, no porque hubiese sucedido en realidad, sino que ahí empieza el movimiento, ¿no? En otras, no voy a profundizar, pero esto lo pongo para que vean que simultáneamente en Occidente estaba pasando lo que mencionamos, en otras partes del mundo, por ejemplo en el Islam, se condena y reprime a las mujeres como la excepción. O sea, en general la sexualidad ha gozado de aceptación, ¿sí? Desarrollaron métodos eróticos muy específicos, ¿sí? Refinados, el Kama Sutra, etc. El Kama Sutra, por ejemplo, es del siglo III en sánscrito, ¿no? Pero en Occidente se conoce hasta el siglo XIX, o sea, no había mucha comunicación, no había internet. Entonces no había mucha comunicación entre una cultura y la otra. Y ese escrito está dedicado al arte de vivir enfocado al amor y al erotismo. Trata sobre las relaciones de pareja, sobre el matrimonio, sobre pócimas para estimular el deseo, posiciones sexuales, erotismo, etc. Desde el lado del tantrismo indio, el sexo no era ni vergonzoso ni culpable, sino que era una experiencia mística. Y desde el Tao, unos 2.800 años antes de Cristo, se considera la sexualidad como la manera de lograr la iluminación del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Un poco más allá, en Japón, Yamamoto intenta hacer una diferencia sexual, intentó hacer una especie de informe Kinsey, como Kinsey lo hizo en Estados Unidos, con unos 1.000 voluntarios, y publica sus descubrimientos sexológicos, nada más que a él sí no les pareció y lo mataron. Él no corrió con buena suerte. Kinsey tampoco corrió con buena suerte, porque lo corren de la universidad, lo dejan en la calle, pero al menos no lo mataron. Y hay otras culturas, simultáneamente y a través del tiempo. Las tribus africanas, la homosexualidad era abierta, permisiva, y con ritos de iniciación a la edad adulta. Swahili, que la verdad no sé, es una danza erótica para facilitar el coito. Yo nunca la practiqué, no les puedo contar de ella. Las viudas tienen una danza orgiástica para nueva vida. En las Islas Cook, las relaciones sexuales antes de la pubertad y lo prematrimonial era lo adecuado, lo que debía ser. Las mujeres son las más avanzadas orgásmicamente. En las tribus de Australia se permitió el abuso a los niños, o sea, el uso de la genitalidad infantil para la satisfacción de adultos.
¿Y cuáles son nuestras creencias de hoy? ¿Cuáles son las tuyas en las creencias de hoy? Vamos a dar una mirada muy rápida a las creencias de Occidente. ¿Desde cuándo vienen las creencias que hoy en día tenemos? ¿Desde cuándo vienen? Entonces, no sabemos muy bien cuáles eran las ideas de Jesús sobre sexualidad, sobre eso no se ha hablado mucho. Después de la apertura de todos los escritos apócrifos, tenemos una idea un poco más cercana, pero sabemos que el amor y el respeto fueron la base de sus enseñanzas. Pero esto se transforma. Pablo de Tarso murió en el año 66 después de Cristo y ya había transformado de esta manera. Decía que los deseos de la carne, ¿sí? Había que superarlos para poder heredar el reino de Dios. ¿Sí? Okay, aquí ya empieza la castración del cuerpo. Se asoció la espiritualidad con la abstinencia sexual y el celibato era más importante aún que el matrimonio y la reproducción. Y el sexo en sí mismo era un acto denigrante desde el punto de vista religioso. Cuando hablo de sexo aquí, estoy hablando de coito. ¿Sí? O sea, Agustín, que digo, no era del siglo I, pero era del siglo IV, ¿sí? Decía que la sexualidad no era mala en sí misma, pero sí lo era la que nos lleva a perder la voluntad y la conciencia, es decir, el orgasmo y el placer. Si teníamos orgasmo y placer, entonces sí era mala la sexualidad. Y que la sexualidad femenina no existía. Y el deseo, si llegaba a suceder, era totalmente reprobable. La subordinación de la mujer era parte de la voluntad divina al crear al mundo. Y ninguna posición era suficientemente natural o aceptada como la que el hombre esté encima de la mujer. Piensen, por favor, todos, piensen en su sistema de creencia actual. ¿Cuánto hay de esto todavía? Estamos hablando del siglo IV y V. Hoy, ustedes, ¿cuánto piensan de esto? ¿Cuánto creen todavía de esto? Ya un poco más adelante, el siglo XIII, Tomás de Aquino sostenía que los órganos sexuales humanos estaban diseñados para procrear y que cualquier otro uso iba contra la voluntad de Dios. Era herético y constituía un crimen contra la naturaleza. Entonces, el criterio de crimen contra la naturaleza implicaba que aquel que lo hiciera tenía que ser castigado. Hemos hablado bastante del asunto del castigo la vez pasada y lo vamos a retomar hoy y mañana otra vez. Los castigos eran aplicados de acuerdo al juicio de los actos que tan en contra de la naturaleza eran. Por ejemplo, interrumpir el coito para evitar el embarazo se castigaba con ayunar pan y agua durante años. El sexo anal u oral tenía peor castigo que el uso que en los casos de homicidio. Los homosexuales después de esto no encontrarían refugio ni tolerancia en ningún lugar del mundo occidental porque eran crímenes contra la naturaleza, en el sentido que no se podían reproducir. Y bueno, el clímax del miedo a las mujeres llegó en el siglo XV con lo que se llamó la cacería de brujas. De esto hemos hablado mucho.
¿Cómo se evoluciona? Desde el siglo IV hasta el siglo XVIII es más o menos esto que vamos diciendo. Por ejemplo, se afirma que si durante el acto sexual con una prostituta el hombre se retiraba antes de la eyaculación, entonces Dios consideraría que se habría arrepentido, ¿sí? Y por lo tanto que no habría incurrido en ningún pecado, ¿sí? Etcétera. En la época victoriana, bueno, era muy extremos todo esto. Las clases medias y altas de la sociedad escondían bajo la alfombra toda referencia hacia el deseo sexual. Las mujeres no podían liberar su impulso sexual. Una esposa decente debía estar dispuesta a la hora del sexo, pero completamente desapasionada. Las mujeres no podían hacer movimientos durante el acto sexual, solo se entregaban, complacían a sus maridos y tenían hijos. Esto no significaba que las mujeres no fueran apasionadas, sino que canalizaban su ardor a través de la maternidad y no de la sexualidad. Deténganse un segundo ahí y piensen cuánto de esto hay hoy en el sistema de creencias de ustedes. ¿Cuántas mujeres y hombres hoy siguen pensando, a veces vergonzosamente, pero a veces como si así fuese la vida, de que las mujeres lo único que quieren es tener hijos, que el sexo no les importa, que lo que quieren es tener hijos? ¿Cuántos? Me gustaría que escriban en el chat. ¿Cuántos de ustedes siguen pensando que la mujer adquiere su valía total, o sea, es realmente una mujer, si y solo si tiene hijos? ¿Cuántos? ¿Sí? Es importante. Ok. En el siglo XIX reinó la ignorancia masculina sobre el cuerpo de la mujer era solo un objeto de uso y las únicas pasiones que tenían era el amor por su hogar, sus hijos y las tareas domésticas. ¿Sí? La mujer casada no tenía ninguna intención de colocarse en el lugar de su amante o su marido. Ya en el siglo XX, cuando aparece Freud, se empieza a estudiar y a hablar mucho más de la sexualidad. Acá hay, bueno, después lo cuento. ¿Cuáles son tus creencias? Por favor, anoten en sus cuadernos. ¿Cuáles son sus creencias acerca de la sexualidad? Todo esto que repasamos en este ratito, ¿cuáles de todas ellas realmente son hoy en día tu manera de concebir la sexualidad? ¿La sexualidad solo es por amor? ¿Existe el erotismo individual? ¿No existe? ¿Cuáles? ¿Cuáles son tus creencias? Escríbelas. No sé, las 3, 4 más importantes. La mujer es una verdadera mujer si tiene hijos, sí y solamente si tiene hijos. ¿Cuántas veces han escuchado de una mujer y también de un hombre que es importante que la mujer tenga hijos? Porque eso es lo natural.
¿Cuántas veces ustedes escucharon que si una mujer tiene un hijo, se tiene que quedar en la casa con el hijo los primeros 5 años para cuidar de la casa y del hijo? ¿Cuántas veces escucharon eso? ¿Cuántas veces escucharon que una mujer embarazada o en los primeros años de su maternaje carece de deseo sexual o disminuye mucho su deseo sexual? ¿Cuántas veces escucharon eso? ¿Creen que la mujer solo tiene erotismo, líbido con su marido, con su relación de pareja? ¿Que ningún otro hombre o mujer puede interesarle si está en una relación de pareja? La misma pregunta para los hombres. ¿Cuánto de esto hay en sus vidas? Ok. Aquí va a terminar el primer artículo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a contestar las preguntas que ustedes hayan hecho. Aquí hay uno. Dice, entonces la libido de las mujeres durante el embarazo y los primeros años del maternaje no tiene por qué bajar. Lo pregunta Tao Ashmi. Exactamente. Bueno, eso se los aseguro, por experiencia propia. Sí, sí se puede, por supuesto que se puede. Está demostrado, antes, hace mucho tiempo, se pensaba, en la época de Freud, se pensaba que la infancia era destino. Hoy en día sabemos que la infancia no es destino. Se pensaba que las neuronas llegaban a un momento. Dice Damaris Munguía, ¿se puede romper con ese sistema de creencias? Ejemplo, personas mayores de 60 años. Supongo que efectivamente las neuronas se reproducen y nacen a través de toda la vida, ¿sí? Entonces, el repensar lo que pensamos, el darnos cuenta que lo que pensamos depende hoy en día de esos 4 paradigmas que mencionábamos hace un rato en el repaso, puede que vayamos decidiendo, cada quien con su vida, con su camino de evolución, bueno, ¿qué porcentaje de jerarquía quiero en mi vida? ¿Qué porcentaje de confrontación, o sea, de la necesidad de tener la razón, se genera en nuestra vida? ¿Qué porcentaje de competencia necesito ser la más linda, la más joven, la que tiene mejores curvas, o sea, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Cuánto necesito de ser la más o de compararme con y entonces ser la menos? Hay una parte que se le llama celos, que no son celos, que son envidias, que en esto se basa, en que me comparo con otra y me siento más o menos que la otra o el otro, ¿sí? Por supuesto que podemos cambiar nuestros sistemas de creencia a cualquier edad. ¿Qué más? ¿Cómo hacer que no duela una relación no exclusiva? Eso lo vamos a desarrollar durante todo el fin de semana. La exclusividad de una relación depende de todo el sistema de creencias que estuvimos analizando, ¿sí? No depende del amor, no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con ese sistema de creencia que hemos visto desde cuando se le exige a la mujer
y por qué motivos se le exige a la mujer exclusividad sexual. Después se pegan, en psicología se llaman equivalencias complejas. Se pegan dos conceptos que en realidad no tienen nada que ver, y que es amor y sexualidad. ¿Sí? Son dos conceptos que están separados, que si los vivimos de manera conjunta, los disfrutamos de otra manera, ¿sí? De otra forma. Eso es cierto, sí, se disfruta de otra manera, de otra forma. Pero no son lo mismo ni están pegados. Sí, son dos cosas distintas. Y solo si podemos entender que el erotismo es individual, es de cada uno, y el desarrollo del autoerotismo es central, entonces tenemos que elegir a una persona que piense y sienta, por lo tanto, parecido a mí. ¿Sí? Y sí, hay que hacer, para contestarte, hay que hacer una transformación, una reflexión y transformación en el concepto de amor y en el concepto de pareja. Lo vamos a ir desarrollando a través de todo el fin de semana. Con toda la información que tenemos y conociendo la historia y según tu experiencia, ¿cómo se lidia con el abuso sexual infantil en la familia de la manera más saludable? Porque es lo único que me escandaliza. Ay, ay, ay. El abuso sexual infantil. Si bien a través de la historia y de las distintas culturas esto ha sido algo que fue permitido, hoy en día se considera abuso a toda relación entre una persona adulta que sabe los significados de la sexualidad y una persona que no conoce estos significados. Con más de 5 años de diferencia, los abusos más frecuentes para los niños están entre los 7 y los 12 años. Y el mayor porcentaje de los abusos, el 80% de los abusos infantiles, sexuales infantiles, se perpetúan dentro de la familia o de gente muy cercana a la familia. ¿Cómo lograr que esto empiece a dejar de suceder? Con la educación de las madres y los padres a los niños. Mientras exista sobreprotección infantil, lo más probable es que haya abusos infantiles, porque no hay educación, porque al niño se lo educa para obedecer, y que si no obedece entonces no lo van a querer. Entonces, es uno de los elementos importantes en el niño, para que el niño se pueda defender. Pero en realidad se trata de la educación sexual de los adultos. ¿Sí? ¿Para qué necesitan someter a una criatura para satisfacer su deseo erótico? Un adulto que utiliza a una persona que no se puede defender, que a veces ni siquiera sabe de lo que se trata, la sexualidad, y que está obedeciendo a un adulto porque lo educaron así. Pero desde el adulto, ¿qué siente? ¿Qué le pasa? ¿Para qué le sirve satisfacer su deseo erótico con una persona, una criatura que no comparte eso, porque no sabe lo que está pasando y además le enseñaron a obedecer?
¿Qué pasa con ese adulto? Por supuesto es falta de educación, pero además, ¿para qué necesita que el otro sea su esclavo? Bueno, creo que por ahí van todas las preguntas que hay que hacerse, ¿sí? Podríamos resumir en falta de educación. ¿Qué tipo de prácticas serían las que no debemos hacer como padres? Ok, fácil, muy fácil. Si el niño intenta comer solo, déjenlo comer solo. Si el niño quiere caminar aunque se caiga, que camine y se caiga. Si el niño quiere ponerse o sacarse su ropa, que se ponga y se saque su ropa. Si el niño quiere ponerse la playera azul en vez de la blanca, dejen que elija su ropa. Si el niño quiere, no sé, ¿qué otros ejemplos? O sea, las inquietudes de la criatura de hacerse responsable de lo que quiere, hay que darle cabida, ¿sí? Eso no significa que el niño va a hacer lo que le da la gana en todos los ámbitos. No, sí, se necesitan límites, claro que sí. Límites amorosamente firmes, nunca castigar, nunca castigar. Sí, reparar el daño que hicieron. Si pasan corriendo y tiran una maceta y se rompe y la planta pues queda en el piso o cosas así, claro, hay que enseñarles a reparar el daño que hicieron. Sí, reparar, sí. Nunca castigar. ¿Sí? El castigo patologiza y lo que hace es, ¿qué quiere decir patologiza? Es que la conducta se hace lo que se va a repetir. ¿Sí? Y bueno, y hay muchas otras cosas, ¿no? Que vamos a ir viendo a través de todo el fin de semana. Pero si yo pudiese decir una de las cosas es eviten la sobreprotección. Protejan protejan cuidando, conteniendo, pero dándole la libertad al niño que es adecuado, que es bueno para él, que vaya satisfaciendo sus propias necesidades, sus propios gustos. Yo creo que el mercado de trabajo se va a modificar de manera importante. Creo que el concepto de salario va a ir desapareciendo. Creo que nos van a retribuir a partir de nuestros resultados y no de nuestras horas nalga. Y esto va a implicar seguramente que podamos mantenernos muchos más tiempos en home office. Y esto implica que vamos a tener que convivir con nuestra pareja y con nuestros hijos o padres o hermanos, dependiendo de la situación de cada uno, mucho más tiempo físico, y eso va a cambiar la idea de lo que son las relaciones, las redes afectivas en general. Y vuelvo a insistir. Se van conformando nuevos estilos de negocio, se van conformando nuevos tipos de clases medias. No creo que desaparezca la clase media, sino que se va a reorganizar. Porque las personas que trabajan con las manos, todo tipo de artesanía, no importa si es albañiles, limpieza, uñas, cabello, cocina, servicio de restaurantes, todo ese tipo de cosas. O sea, todas las actividades que tienen que ver con las manos van a ser
los menos afectados, digamos. Pero sí es probable que cambien la manera de relacionarse de la clase media. De la clase media reconformada, porque probablemente no sea exactamente la misma clase media de antes, ¿sí? Sino esta clase media vinculada a las nuevas tecnologías informáticas. Las clases medias en general tenían toda este concepto del éxito que tenía que ver con estar trabajando muchísimas horas por día, ganando muchísimo dinero, comprando muchísimas cosas, y entonces el tiempo de la convivencia se hacía muy escaso. Y entonces las reflexiones sobre cómo relacionarme y cómo vivir mi autoerotismo y mi erotismo compartido tenía un formato específico, ¿no? Escuché muchísimas veces en el consultorio, es que no, tenemos poco sexo porque llegamos muy cansados a la noche cuando llegamos. O uno se va muy temprano y entonces duerme temprano, pero el otro como se va más tarde, entonces duerme más tarde, entonces nunca se encuentran para compartir su erotismo. Y de aquí también la inmensa cantidad de amoríos extramatrimoniales, ¿no? Están tanto tiempo siempre afuera. Bueno, las oportunidades también están afuera, ¿no? Sí creo que va a haber una transformación importante a finales de este año. Pero como todas las revoluciones, esto va a ser poco a poco, especialmente en las clases medias urbanas, intelectuales, intelectualoides, y a lo mejor se empieza a trasminar un poquito hacia las clases altas y mucho menos hacia las clases de menores ingresos económicos, por el tipo de trabajo y por el tipo de interrelación que significa la relación de pareja, de familia o etcétera. Pero bueno, estas son reflexiones que tendríamos que agregarle mucho más elementos, ¿no? También lo político, lo religioso, etcétera.